Bueno, pues ya tenemos al ingeniero Ignacio García. Él es socio director de MGT, asesor en planeación y estrategia y financiera. Él nos acompaña con el tema prevención y mitigación de los factores de riesgo psicosocial con respecto a la norma 035. Recuerden que estamos en la sala de educación emocional para las organizaciones. Adelante, ingeniero. Ingeniero. Buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias por lo de ingeniero, pero no soy ingeniero. No vaya a ser que los ingenieros se vayan a molestar. Gracias, muy amable por presentarme. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. El nombre de mi ponencia se llama Prevención y Mitigación de Riesgos Psicosociales, que tiene que ver con lo que ahora es el cumplimiento de la norma 035. Está dentro del grupo de la parte de inteligencia emocional, la necesidad de la inteligencia emocional en las organizaciones. La agenda, preparamos básicamente, les voy a comentar tres temas. La primera, definir un poquito y explicar qué son, para aquellos que no lo tienen muy claro, los factores de riesgo psicosocial y el desgaste emocional que causan en las organizaciones. El segundo, voy a hablar de un modelo que MGT Consultoría viene aplicando desde hace más de 30 años, que ha tenido objetivos, el mismo objetivo, aunque con diferente nombre en el tiempo y con la moda, sobre el bienestar de los trabajadores. Y como punto número 3, vamos a ver lo que ya significa el cumplimiento de la norma 035. Yo espero que no vaya a decepcionarles que estén esperando a escuchar a un experto en inteligencia emocional. No es mi caso. Lo que yo voy a tratar de platicarles es mi experiencia como profesional en los temas financieros, estratégicos, administrativos, y que a lo largo de toda mi carrera he logrado detectar que tanto en el sector empresarial como el gubernamental, que los conocí bastante bien en posiciones bastante interesantes, la clave para que se logre que esas organizaciones se vuelvan más eficientes, más productivas, y que para el sector privado eso significa rentabilidad, y a lo mejor para el sector público significa menor costo, mejor satisfacción de la ciudadanía, la clave viene siendo el elemento humano. Y no solamente el elemento humano como tal, sino en qué condiciones se encuentra trabajando ese elemento humano. Entonces, les comentaría que cualquier empresa que se dedica, que quiere implementar alguna estrategia, va a construir un nuevo producto, va a desarrollar porque va a dar un nuevo servicio, una empresa gubernamental que va a dar un servicio especial a la población de salud, de educación, básicamente hay dos formas para definirlo, o existen dos grandes componentes en su definición. Por un lado, hay que definir los procesos, las normas, la organización, los sistemas, el software, los productos, los proveedores, todo lo que significa el desarrollo de cualquiera de estos elementos. Pero por otro lado, es quienes van a realizar esta tarea, y es todo el equipo humano que va acompañando a esa misma estrategia. Yo les diría, en alguna ocasión, trabajé mucho tiempo en el tema de desarrollar productos financieros, y nos abocábamos, y yo era un convencido total, hacíamos estudios de mercado, veíamos lo que querían los clientes, hacíamos los cálculos financieros, el producto estaba correcto, estaba bien costeado, checábamos todos los sistemas, los tiempos de respuesta, el nivel de atención hacia los clientes, todo eso estaba muy claro, pero nunca nos preguntábamos, a ver, ¿quién va a atender? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a operar esos sistemas? Y además, ¿cómo están? ¿Se encuentran motivados? ¿Tienen las competencias claras, lo que se necesita para hacerlo? ¿Se encuentran a gusto y en un proceso de desarrollo de tal manera que se van a sentir que están cooperando realmente con el equipo? Esa parte era menos ostensible, y yo ahora les puedo decir que después de un buen rato y de buena experiencia, voy a decirle que cuando estamos hablando de estrategias, acciones, medidores y resultados, tan importante
es hablar de procesos, normas y sistemas como hablar del equipo humano. E inclusive ya tiendo a irme, que es más importante si tuviera que seleccionar, tener más claridad con que tengo un equipo correcto, adecuado, motivado, con las competencias correctas, se me hace todavía más importante que tener la otra parte. Mucho hay en la literatura, en la ingeniería, en la administración, parámetros para revisar desempeño, ni se diga de los procesos, de las normas, de los sistemas. Existen muchos medidores, muchas formas de aseguramiento, muchos métodos. Entonces, quiero hablarles de algunos de los parámetros que tienen que ver, que se pueden aplicar o que se deben de aplicar a la medición del equipo humano que me permitan asegurarme que voy a lograr un mejor desempeño. Yo diría, inclusive haciendo referencia a la plática anterior que tuvieron con el ingeniero Farías, si yo quiero asegurarme de dar un producto confiable, me debo de asegurar que mis procesos, normas y sistemas sean confiables, pero más importante aún, que mi equipo humano sea confiable. Y de eso voy a platicar un poquito. ¿Cuáles son de los primeros elementos? Vamos a pasar a los factores de riesgo social, que es uno de los primeros parámetros que ahora se ha puesto de moda por la norma. Bueno, se puso y como se quitó por el tema de la pandemia, o más bien bajó un poquito la presión de las autoridades, pero voy a platicarles de los factores de riesgo psicosocial como primer punto. Y para hablar de ellos, la primera parte es recordatorio. Todos sabemos qué cosa es el estrés. Y el estrés, pues tal cual lo dice su palabra, significa algo que aprieta, algo que tensiona, algo que es fuerza, algo que está sintiéndose tensión, fuerza. La Organización Mundial de la Salud lo define como conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para acción, para accionar, para intervenir, etc. El estrés, dicen, se produce porque hay un desbalance entre lo que necesito y lo que tengo, ¿sí? O lo que el medio ambiente está ofreciendo o demandando. Y también porque a veces quiero lograr o superar un objetivo específicamente planteado. En ese sentido, podríamos poner como ejemplos qué me genera estrés, tanto en mi vida diaria como en el trabajo, en la escuela, a los estudiantes, a los niños. Pues primero, los límites de tiempo. Vamos apresurados, no vamos a llegar a tiempo, tengo que terminar este trabajo y todavía me falta mucho y debo terminar antes de las 4 de la tarde. Eventos que no tenía yo contemplado que surgieran, desde eventos meteorológicos como choques en el periférico y ya me interrumpieron y me pararon y en lugar de hacer 1 hora a mi destino, me están diciendo que voy a hacer 1 hora y media el Waze. Miedos que siempre tenemos ante a lo desconocido, ante alguna cosa más fuerte que nosotros, etcétera. Problemas de salud, cuando algún tema no nos permite la salud dejarnos bien, pues surge un poco de estrés de si vamos a poder o no poder hacer la tarea que tenemos encomendada. Las expectativas. Me genero alguna expectativa importante por realizar y la posibilidad de no cumplirlo genera estrés. Los retos. Me planteo retos grandes, importantes, compromisos que tengo que cumplir y que pueden estar en riesgo o no. El que yo sepa que estoy en una situación de riesgo, de cualquier manera, físico, psicológico, etcétera, genera también estrés. Y también, pues, cuando tenemos establecidos en un trabajo alguna meta concreta de cumplimiento y por supuesto, cuando estamos en situaciones o estamos ante desconocimiento de algún tema que nos genera cierta incertidumbre. El estrés como tal, yo les diría, y siempre sostengo, no es malo, está latente en nuestra vida. Es más, para mí, el estrés es vida. Si el estrés es cero, no es vida. Desde el momento en que nos movemos y generamos energía, empezamos con estrés. Y en el caso del trabajo, cuando la presión laboral es muy baja, está comprobado que el desempeño tiende a ser muy bajo. Conforme va incrementándose
la presión laboral, el desempeño, o sea, me están exigiendo más, me están pidiendo más, empiezo a tener un mejor desempeño laboral. Pero llega un momento en que a mayor presión ya el desempeño no crece, sino empieza a decrecer, a tal grado que inclusive puede llegar a caer hasta cero. Entonces, en ese sentido, hay una zona específica en el medio de la campana, la que se conoce como la zona de motivación, la zona en donde la gente se está desarrollando, está aprendiendo, y por supuesto que es la mejor zona de desempeño, donde se logra un mejor desempeño. Entonces, en ese sentido, cuando yo me encuentro tanto en la parte baja, es decir, que no tengo una presión laboral que me implica cierto estrés, bajo estrés me causa desgaste. Y también cuando yo me encuentro en una zona del lado derecho, en donde el estrés es demasiado, también me genera desgaste. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el trabajo? Los trabajadores experimentan estrés que inclusive llega a afectar su salud por diferentes causas. Porque le exigen en su trabajo algo más allá de sus conocimientos o de sus competencias, de su capacidad, porque sufre situaciones de acoso, de violencia del jefe, del compañero, del subordinado, etcétera, del vecino, porque en sus instalaciones hay exceso de ruido, o calor, o frío, etcétera. Porque se trata de algún trabajador que sabe que debe trabajar con un equipo de protección, digo, llamemos los médicos en la pandemia, que generaban un estrés especial cuando sabían que la protección que tenían no era la más adecuada, porque les cambian su horario intempestivamente y les rompe su programa de actividades por la tarde, cambió y hay que volver a hacer un reproceso, etcétera. O porque, algo bien importante, jefes que son incisivos, que son intolerantes, que se vuelven inclusive jefes tóxicos. ¿Sí está cambiando ahora? El tema de estrés laboral se ha trabajado en él desde los años 60. Inclusive, desde los 60 entendieron muy claramente que no se necesita ser un trabajador que está sujeto a un tema de posible daño físico, como minas de carbón, planta de productos químicos, que haya posibilidad de construcción, que pueda tener un accidente para que tenga daños, sino también los trabajos de análisis o administrativos en la oficina pueden ser tan estresantes y tan dañinos a la salud como los otros. De hecho, desde los años 60, muchos de los países, sobre todo los adelantados, han venido realizando legislaciones, normas, que su aplicación desde 1970 a 2015, dicen en Estados Unidos, la tasa de lesiones en lugares de trabajo se ha reducido un 72% y la tasa de muertes en lugares de trabajo un 65%. De hecho, desde el año 90 ya la Organización Mundial de la Salud incorporó en la clasificación mundial de enfermedades a lo que se conoce como síndrome de desgaste profesional burnout. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Empecemos con la primera palabra, ¿qué es riesgo? Todos sabemos lo que es riesgo, es la posibilidad de que algo falle, la posibilidad de que algo nos cause daño. Cuando tenemos riesgo de padecer una enfermedad, pues es la posibilidad de que lleguemos a contagiarnos de esa enfermedad, etcétera. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Bueno, pues es la posibilidad de que tenga un daño, pero de tipo psicosocial solamente, que puede ser psicológico, puede ser emocional o puede ser social. Entonces ya tenemos riesgo psicosocial, es que alguien que se encuentra en riesgos sociales está en posibilidad de que pueda tener un daño psicológico, un daño emocional, un daño social. Y factores de riesgo psicosocial son los factores, valga la redundancia, son las causas, los elementos que combinados de alguna manera pueden generar cierto estrés con la posibilidad de generar daño psicosocial y por lo tanto impactar en la salud.
Entonces, luego entonces, por eso es que ahora tienen mucha importancia, se les da mucho seguimiento. Factor de riesgo psicosocial es identificar en las empresas elementos que pudieran estar en el ambiente de tipo organizacional, de tipo colectivo, de tipo personal, normas, criterios, condiciones físicas, ya ahorita lo veremos con más detalle, que pueden generar estrés en los trabajadores, y ese estrés puede ser de la parte alta, que les puede traer algún problema con su salud. Bien, los elementos que pueden atenuar o catalizar este tema de estrés, básicamente son dos. Uno, que es donde pueden intervenir directamente las empresas, que es en la forma en que administraron, la forma en que diseñaron primeramente, que administran, organizan el trabajo. O sea, cómo establecen, cómo llevan a cabo sus políticas, sus horarios de entrada, sus horarios de salida, sus pagos de prestaciones, sus pagos de sueldo, su tiempo extra, cómo están los que utilizan uniforme, los que utilizan herramientas especiales, lugares físicos, toda esa parte que directamente la empresa puede hacerlo, así como asignar personas en diferentes posiciones. Quien los nombra, quien los asigna es la empresa, y si tienen criterios correctos, eso forma parte de él. ¿Y cuál es la otra parte, el otro juego en donde que son los que catalizan? Pues cómo es la constitución física, mental de cada individuo, emocional y forma de vida de cada individuo. Entonces, puede estar el trabajo con algunas deficiencias de organización, pero si el individuo tiene una constitución mental, emocional perfecta, pues no le va a dañar tanto. Puede el trabajo estar muy bien organizado y tener todo lo correcto, sin embargo, si la parte del individuo no tiene las competencias correctas y claras, pues sí va a haber ahí un tema de estrés. Entonces, la exposición constante en el trabajo a factores de riesgo psicosocial, la reacción interna que van a tener las personas depende de sus características individuales. Y así vemos que pues, es muy diferente, los mismos factores de riesgo, van a tener diferente impacto con la persona por muchas variables: género, edad, resistencia física, educación, competencia, sobre todo, compromiso, todavía no la pongo, pero pues obviamente inteligencia emocional, costumbres, cultura, idiosincrasia, y obviamente el estar sosteniendo una reacción grande y fuerte individual al estrés a lo largo, que normalmente comparten los expertos, que entre 3 y 8 años, puede tener como efecto a largo plazo llegar a tener el síndrome de desgaste profesional, burnout. Este síndrome se caracteriza básicamente por 3 dimensiones. La primera, que es la persona se siente con cansancio extremo, agotamiento físico o emocional. Segunda, tiene sentimientos negativos o inclusive se vuelve cínico con respecto al trabajo, de que ya no le interesa, de que lo tira, de que inclusive va contra de él, que parecen sus enemigos. Y tercero, obviamente que hay una reducción importante en la eficacia en sus tareas profesionales. Como comenté la pasada, el síndrome se supone que se desarrolla en un periodo de 3 a 8 años, y la buena noticia es que existen herramientas que lo pueden detectar y lo pueden medir con objetividad y precisión. De hecho, normalmente eso se vuelve una escala de 5 niveles, desde el nivel nulo, que es considerado leve o nulo, hasta un nivel donde ya se considera alto y ya es importante, inclusive de daño severo. La otra buena noticia es que puede atenderse, es curable, y por supuesto que detectarlo a tiempo siempre permite establecer programas tanto preventivos como algunas soluciones al respecto. Con eso terminamos factores de riesgo psicosocial, que básicamente el tema son elementos que hay que cuidar en las empresas,
que pueden implicar algunos daños de tipo psicosocial en los trabajadores y que si permanentemente se lleva a cabo puede llegar a un desgaste laboral que implica, sobre todo, afecta el desempeño profesional de los trabajadores. Ahora vamos a ver lo que contiene el modelo de MGT, que inicialmente o en una segunda instancia se llamó Modelo de Bienestar Integral de los Trabajadores. Primero les comentaría, MGT es una consultoría en ingeniería humana que desde que se fundó hace 33 años apoya a las organizaciones a que potencialicen el talento. Y al decir si van a potencializar el talento, pues obviamente un tema bien importante es cuidar que no estén expuestos a factores de riesgo psicosocial porque van a caer en desgaste y no se va a potencializar el talento. Entonces, ayudamos a las empresas a que lo potencialicen para que alcancen cualquiera de sus objetivos que tienen para contribuir en la sociedad. El modelo de MGT, pues prácticamente parte pensando en que consideramos que el objetivo de cualquier empresa o institución es crear valor para la sociedad. Y si no se hace con principios éticos, definitivamente no se está creando valor a la sociedad de ninguna manera. ¿Con quién se crea valor? Pues con los accionistas, con los trabajadores o empleados de la empresa, institución, con sus clientes, con los proveedores y también con quien interactúa con el medio ambiente. ¿De qué manera debe hacerlo? Pues los accionistas, su objetivo es rentabilidad de capital. Con los trabajadores o empleados, como les comentaba, inicialmente se hablaba de el cuidado de la salud en el trabajo. Entonces buscaba que los trabajadores estuvieran con una salud correcta, y ese era el término por los años quizás 70s, 80s. Posteriormente ya se habló se buscaba bienestar en los trabajadores. Ahora, por ahí han escuchado que se busca que los trabajadores encuentren significancia en su trabajo, y seguramente también han escuchado que recientemente ahora hablan de que las empresas tienen como objetivo que los trabajadores tengan una gran experiencia de vida en su trabajo. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo estoy parafraseando en las tres porque todo depende de la época en que vino desarrollándose, pero busca en esencia hacer que los trabajadores se encuentren en un ambiente correcto para que desarrollen sus habilidades, estén motivados, se estén desarrollando, y de esa manera van a poder ser mucho más productivos y eficientes. Con los clientes, pues obviamente productos y servicios competitivos y de calidad. Con los proveedores es una relación mutua de ganar de ambas partes, y con el medio ambiente en el cuidado y la conservación. Entonces, si partimos que ayudamos a las empresas a que cumplan con sus objetivos y nos enfocamos en el tema de hacer que sus trabajadores y empleados logren esa significancia en el trabajo, tengan esa experiencia de vida, y al hacerlo estamos seguros que estamos contribuyendo a que sean más rentables y están cumpliendo con los accionistas. Entonces, las empresas deben de establecer o establecen entre sus objetivos y estrategia un equilibrio entre que, por un lado, cuidan la rentabilidad de los accionistas, pero por el otro lado, y además no es contradictorio, sino además es sinérgico, buscan bienestar integral, significancia en el trabajo de los trabajadores. Eso se vuelve sinérgico, y a mayor bienestar y significancia, mayor rentabilidad de accionistas. Entonces, si nos enfocamos entre los factores que están presentes en una persona en el trabajo, a grandes rubros el modelo de MGT identifica cuáles son los elementos que le pueden afectar el sacarlos de ese bienestar. Bueno,
primeramente tendríamos los requerimientos del puesto. O sea, no tener los conocimientos necesarios o las técnicas o las competencias, dentro de las cuales incluyo la capacidad emocional de decisión. Si no tiene toda esa parte, es un factor constante de impacto en su bienestar. Entonces, lo primero que debemos de cuidar cuando queremos construir un modelo para generar bienestar o significancia es atender muy bien que la persona que vamos a poner en un puesto cumpla con los requerimientos de ese puesto, en conocimientos, en técnicas, en competencias y en manejo de emociones. Segundo, y parece un poco más sencillo, tener una administración laboral adecuada, que las cargas de trabajo sean correctas, que haya equidad en las mismas, con una buena organización, el espacio y las herramientas de trabajo y las políticas con equidad interna que se puedan manejar. Es el segundo tema. Y finalmente el tercero, que es, bueno, también, pero además necesito instaurar un sistema de dirección o de supervisión que además de que esté asegurándose el cumplimiento de los objetivos de la empresa, se esté asegurando también tenga en mente el bienestar o la significancia del trabajo para sus dirigidos. Entonces, en ese sentido surge la necesidad de tener cierto liderazgo, que haya comunicación, que estén motivando a los empleados y además apoyo y empoderamiento en las decisiones. Entonces, el modelo de MGT busca resolver estos tres temas cuando apoyamos a una empresa y lo hemos hecho durante muchos años, que si se resuelven correctamente estos tres temas, la mayor parte del personal se va a encontrar en un estatus de bienestar diferente y eso impacta inmediatamente la productividad y la eficiencia de la empresa. Entonces, el modelo, básicamente lo resumimos, lo voy a resumir en 4 partes. La primera, que ya comenté, pues qué bueno, para cumplir con la primera es, debo de poner a la persona adecuada a cada puesto. Si yo pongo la persona adecuada en el puesto, primero, va a hacer mejor su trabajo, contribuye a los objetivos de la empresa, sin mucho menos estrés para ella. Apoya la cultura de la meritocracia. Todo el mundo sabe que para cada puesto se necesitan ciertas competencias y si no las tienes, no entras. Eso se llama obtener méritos y eso genera cierta cultura. En algunos casos se convierte hasta en un referente. Las personas son ejemplos. A veces el perfil del puesto se vuelve el perfil de don Chuchito, el señor ¿quién es el perfil del puesto del registro contable? Pues el perfil de don Chuchito, que lleva ahí 6, 7 años y es el perfecto ejemplo de cómo se hace el registro contable y porque tiene perfectamente la forma de atender, la forma de registrar, el cuidado, todos los temas los tiene perfecto y se vuelve hasta el referente. Un ejemplo. Obviamente también disminuye la rotación. Tenemos personas correctas en el puesto, normalmente van a estar más a gusto y la rotación va a ser menor. Y finalmente, estamos desarrollando desarrollo dentro de la organización. Y para el colaborador, pues obviamente, al tener retos que son alcanzables porque sus competencias son acorde, sí te estresa, sí requiere de ti, pero no en un grado superlativo, al tener retos alcanzables, tiene desarrollo profesional y se va a encontrar motivado. Y como resultado final vamos a lograr un mejor desempeño. Aquí les comentaría como un ejemplo, de hecho la relación de apego al puesto, de tener las competencias que el puesto requiere, la relación con diferentes aspectos de ser productivo, de ser eficiente, de dar mejor calidad de servicio, las hemos mostrado, las hemos encontrado en varios ejemplos. Aquí tenemos alguno que es reciente, a partir del año 17, cuando empezamos a aplicar una herramienta de desgaste emocional. La hemos aplicado en
algo más de 14,000 pruebas. Y lo que hemos encontrado básicamente es que al graficar apego a puesto, es decir, qué porcentaje tiene la persona de sus competencias de acuerdo con lo que pide el puesto. 100% sería que es la persona que tiene exactamente lo mismo que pide el puesto. Y conforme vamos bajando, pues la persona carece de muchas competencias, de muchos requerimientos, de muchos conocimientos, de muchas habilidades que el puesto está requiriendo. Y aquí en la gráfica pueden ver que, por supuesto, cuando el desgaste está muy bajo, coincidía con los perfiles altos de puesto. O sea, perfiles de 90% que son muy altos, 80 y 90, tienen desgastes de entre 0 y 20. Cuando tenemos apegos a perfiles ya del orden de los 30, es porque tenemos desgastes de cerca de los 100. Entonces, esta parte digo, el estadístico ya más o menos es importante, 14,000 pruebas, y lo mismo, también tomamos una población que ya tenía más de 5 años trabajando, consideramos que el desapego al puesto si era menor del 70% y encontramos que cuando había desapego más del 48%, teníamos una correlación con el desgaste severo bastante alta, mientras que era muy bajo el porcentaje con desapego cuando teníamos desgaste casi nulo. Es decir, concluimos que a mayor apego al perfil del puesto, tenemos menor desgaste laboral. Y si hay menor desgaste laboral, vamos a tener mayor bienestar del trabajador, por lo tanto, mayor productividad, mayor satisfacción del cliente. Entonces, con esto redondeo lo que es el punto número 1 del modelo MGT para que se logre en las empresas generar mayor bienestar en los trabajadores, que es persona correcta en el puesto. La segunda parte es digamos, la dura, y no quiero decir la fácil, pero es generemos un entorno adecuado y prácticas laborables justas y transparentes. En cuanto a espacios adecuados, ergonomía, seguridad, todo lo que quieran, algunos son más sofisticados que otras, dependiendo de la empresa, instalaciones sanitarias, uniformes, equipos, etcétera. Y política salarial correcta, clara, de acuerdo a la ley, que cuide la equidad interna, que equilibra las cargas de trabajo, en jornadas laborales, en horas extras, etcétera. Y por supuesto, respeto a las temas claras como incapacidades, días de descanso. Con eso tenemos el punto número 2, que es, digamos, menos del tema humano, pero es claramente organizativo. Y pasamos al punto número 3, que tiene que ver con el estilo gerencial de liderazgo, que era la parte 3 que les decía teníamos que cubrir. Entonces, y como ya comenté, si regresamos al tema y si decimos que el líder se tiene que encargar como uno de los puntos número 1, cuidar que sus empleados, que sus dirigidos logren significancia en su trabajo, pues no pueden estar estresados de tal manera que lleguen a desgaste. Entonces yo logro decir que una de las tareas más importantes del management, del líder, es buscar que su organización la ponga en la mejor zona de desempeño. No la puede poner antes porque también le va a generar estrés y no va a ser muy productivo en su área. No puede ser un jefe totalmente consecuente y les permite que no trabajen, pero tampoco puede ir más allá y debe estar cuidando que los trabajadores se encuentren en esta zona. Ahora, hacerlo en esta zona no es tan simple. Nosotros manejamos algunos que hay muchas recetas, hay muchas fórmulas, hay muchos estilos. Yo aquí les voy a poner una receta de 6 que normalmente damos, que podría decir algo digamos, como lo súper necesario mínimo que debe de cumplir una persona que está dirigiendo una organización. La primera es que es la que no, debe ser totalmente intolerante a malas prácticas. No puede permitir abusos, violencia de ningún tipo. Debe ser el principal enemigo de ella. Segundo, no necesita ser un líder elocuente que hable y que cautive y que sea un orador consumado. No. Lo que necesita es
ser transparente, siempre hablar con lo que es, con lo correcto, con transparencia y abiertamente e igualitario con todo su equipo. Tercero, él, como el papá en la casa, es el que debe transmitir los principios y valores. Es el que tiene que dar el ejemplo. Los valores y los principios, si hay alguien que los puede enseñar dentro de las organizaciones, son los jefes en cada nivel organizativo. Cuarto, también son ellos los que deben de mostrar el orgullo por pertenecer a la empresa y de esa manera sí va a bajar más rápido en la organización. Y finalmente, que sean ellos los que sí estén en el entendido, que son los promotores, para que sus dirigidos sientan significancia, tengan una gran experiencia cuando están en el trabajo. Y finalmente hay un punto número 4 que agregamos, que tiene que ver que si yo hice los primeros 3 muy bien como empresa, es correcto. Sin embargo, durante el tiempo hay cambios. Hay eventos en el entorno, la empresa saca nuevos productos, rediseña los procesos, entran nuevas tecnologías, trae nuevos objetivos, por lo tanto se cambian puestos. Entonces, eso implica que esto hay que estarlo replicando y revisando con el tiempo. Entonces, hay una necesidad de estar evaluando dinámicamente el crecimiento de qué competencias nuevas se requieren, qué necesidades para desarrollar o reforzar el talento están requiriendo los diferentes puestos, qué temas debo reforzar con los líderes, y ese proceso sistemático me permite estar siempre al día en los 3 aspectos fundamentales anteriores. Entonces, resumiendo, el modelo de MGT, que llámese para bienestar, para significancia en el trabajo o para la mejor experiencia en el empleo, resumiendo como son 4. La forma de asignar y desarrollar al personal, persona adecuada en el puesto correcto con la persona correcta, y potenciar talento. Entorno de trabajo adecuado con prácticas laborales justas como número 2. El estilo de gestión y de liderazgo como número 3, y finalmente en un proceso sistemático de revisión de desgaste. Ese es el modelo MGT que les comentaría. Hemos tenido bastante éxito en aplicarlo cuando no existía la NOM 035, cuando se llamaba salud en el trabajo, después cuando se llamó bienestar, cuando se llama significancia, y ahora lo estamos renovando para ahora que se llama mejor experiencia en el empleo. Entonces, este es el modelo. Nosotros tenemos expertos que determinan y herramientas para identificar muy bien lo que significa el apego al puesto, cómo medir las competencias que requieren los empleados para cierto tipo de puesto, qué nivel de manejo de emociones debe tener en qué tipo de puestos, y también qué nivel de valores de confianza debe tener para cada tipo de puestos. Entonces, este es nuestro modelo, y con eso pasaría al punto número 3, que es el cumplimiento de la NOM 035, que ya es muy corto. La NOM 035, finalmente, la emitió nuestro país, se alcanzó a emitir todavía a finales del sexenio anterior, en el 2018, aunque su entrada en vigencia estaba para el año 2019. Por cuestiones de la pandemia, ha estado un poco detenida sobre todo su supervisión, y por lo tanto las empresas han bajado un poco el ritmo de implementarla debido a que no hay supervisión. Sin embargo, esta norma lo que busca es impulsar a que las empresas volteen a ver qué efectos puede tener en sus empleados el estrés laboral. Y por lo tanto, pues tiene que estar viendo qué les causa estrés. Y entonces lo que pide la norma pues es, oigan, hay que identificar los factores de riesgo psicosocial, hay que establecer medidas de prevención, de mitigación o de corrección. Es decir, la norma 035 establece los lineamientos para que las empresas apliquen sistemáticamente mecanismos, que son mecanismos de consulta, hay encuestas específicas
establezca canales de comunicación para que la gente en forma anónima pueda estar comunicando factores o elementos que encuentre en su área de trabajo, y de esa manera la empresa pueda tener la información suficiente para que identifique los factores de riesgo psicosocial y le permita establecer un plan preventivo o inclusive algunas acciones de intervención directa o concreta en alguna persona o en alguna área. Nosotros normalmente sugerimos 7 puntos, digo, lo sugerimos porque es los que están en la norma. Hay 7 puntos para poderla cumplir. La primera es, la empresa debe establecer su política interna de prevención de riesgos psicosociales. Segundo, la tiene que difundir. Tiene que hacer que todo su personal conozca que la empresa está interesada en prevenir los riesgos psicosociales dentro de la empresa y los conmina con ciertos elementos a que ellos puedan informar, inclusive anónimamente, cualquier elemento en cuestión. Tercero, tiene que estar la empresa trabajando continuamente, identificando los factores de riesgo psicosocial. Para ello, la norma emite una encuesta que debe aplicarse anualmente. Con esa encuesta, con las respuestas de todos los trabajadores, puede hacerse en forma anónima, en forma personal, como sea, pero estadísticamente se identifican cuáles son los elementos que pueden estarse convirtiendo en un riesgo importante. Y de esa manera, establecer medidas como punto número 4 de prevención, de control o para promover alguna acción específica. Entonces, esos son los 4 primeros puntos y adicionalmente, también esta norma prevé que en algunas empresas se puede dar lo que se llama un acontecimiento traumático severo. O sea, todos vemos que puede haber hay un asalto en una sucursal bancaria y pues entraron con armas largas y eso causa un acontecimiento traumático entre el personal de la sucursal. Puede haber un accidente en una construcción, se cayó un andamio, puede haber un incendio en una fábrica, etcétera. Cuando eso sucede, la empresa está obligada también a realizar una pequeña evaluación, una pequeña encuesta para identificar también qué daños pudieron tener los trabajadores que estuvieron sujetos a ese acontecimiento. Y en ese sentido también, en su caso, practicar si es que se requiere exámenes médicos o inclusive evaluaciones psicológicas. Y si además de eso mantiene evidencia confiable de que hizo el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6, entonces está cumpliendo con la norma. Cuando lleguen a supervisarlo, él va a mostrar su registro de que hizo los 6 pasos y no tiene mayor problema. Pero lo más importante, independientemente del cumplimiento, está trabajando con su tema interno porque debe estar convencido que desgaste laboral en sus trabajadores implica improductividades a mediano o largo plazo. Entonces, nosotros lo que sugerimos siempre a nuestros clientes es, pues obviamente recomendamos que tiene mucho mayor punch, mucho mayor efecto en su empresa el buscar un modelo de significancia en el trabajo para los empleados o de bienestar integral, como quieran, con los 4 temas, y que además agreguen los puntos que mostré de la norma 035, que generen sus políticas, que las difundan, que apliquen los cuestionarios de riesgo psicosocial, que intervengan cuando haya casos severos y que lleven registro y evidencia de que lo hicieron. Y si hacen eso, pues lo más importante es que van a estar generando ese bienestar, esa significancia o esa experiencia, esa gran experiencia en el trabajo que les va a traer productividad y rentabilidad y al mismo tiempo van a estar cumpliendo la norma 035. Yo con esto termino y les agradezco mucho su paciencia. Hola, mi nombre es Viviana Gallegos Rabanal,
Pertenezco a la dotación docente de la comuna de Ranquil, Chile. Me desempeño actualmente en el Departamento de Administración de Educación Municipal DAE. Hoy me encuentro en el frontis de la Escuela Básica Ñipas, establecimiento educacional de nuestra comuna, donde esperamos concretar e implementar nuestro proyecto de intervención de inteligencia emocional liderado por la Unidad Técnica y Convivencia Escolar, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones interpersonales y extrapersonales basadas en las emociones favorables, técnicas de comunicación asertiva, autoestima y trabajo en equipo, para favorecer el bienestar y convivencia escolar en el interior de este establecimiento educacional. Todos los conocimientos, herramientas y competencias adquiridos en el Diplomado de Educación Emocional y Bienestar CEDIE México están plasmados en este proyecto. Te invito a aprender este maravilloso viaje en busca de tu autoconocimiento, reconocer, regular y ser consciente de tus emociones. Aún tengo latente con lo que me quedé de nuestra primera sesión, ser emocionalmente competente. Sin duda, esto te ayudará en tu desarrollo personal y profesional.